Muy buen día, mi nombre es María Fernanda Páez Sandoval. En este caso estaríamos hablando sobre la gravedad de las inundaciones en Valle de Chalco. Haremos la presentación del informe final y posteriormente algunas recomendaciones y resultados obtenidos a partir de la investigación. En este caso, el problema es que en Valle de Chalco las inundaciones afectan a distintas colonias, generando daños en la infraestructura de viviendas, pérdidas económicas y riesgos a la salud de los habitantes. Es necesario identificar las colonias más afectadas, los factores que contribuyen a las inundaciones y las medidas que toman los residentes para proteger sus hogares. Posterior a la investigación y a la creación de los distintos marcos que se generan en el método, concluimos que la pregunta de investigación es: ¿cuál es la frecuencia, gravedad y principales causas de las inundaciones en Valle de Chalco y qué medidas adoptan los habitantes para mitigarlas? Dentro del objetivo general es analizar las inundaciones en Valle de Chalco, sus efectos en las viviendas y las medidas preventivas adoptadas por los residentes o en su defecto brindadas por el gobierno de la Ciudad de México. Los objetivos específicos serán determinar la frecuencia de inundaciones en diferentes colonias, identificar los factores que contribuyen a las inundaciones, evaluar el grado de afectación en los hogares y analizar las medidas preventivas adoptadas por los habitantes. La metodología será de tipo cuantitativa y cualitativa, además de tener como sujetos de estudio 10 residentes de distintas colonias del Valle de Chalco. La población muestra, son habitantes de las colonias El Triunfo, San Isidro, Avándaro y otras en Valle de Chalco. La muestra son 10 personas seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. El instrumento es el cuestionario generado a través de preguntas cerradas y abiertas, donde podemos identificar datos como vivienda, frecuencia de inundaciones, afectaciones y si generan algún tipo de medida. La aplicación es autoadministrado a través de Google Forms. Posteriormente, el análisis de datos se generó a partir de información en Excel, tablas de frecuencia y gráficos de barras y pastel para la interpretación de resultados. Dentro de los resultados encontramos lo siguiente: la afectación en la colonia El Triunfo es el 30%, San Isidro 20%, Avándaro 30% y alguna otra el 20%. La edad promedio de los habitantes es de 31.5 y además el material de la vivienda es 50% block o ladrillo, 20% madera, 20% lámina, 10% otro. La frecuencia con la que se generan las inundaciones es en algunos lugares 40% en épocas de lluvia, 30% varias veces al año, 20% una vez al año, 10% nunca. La gravedad percibida es 20% muy grave, 20% grave, 30% moderado, 20% poco y 10% nada. Los factores y las consecuencias en la causa principal podríamos identificar el mal drenaje con un 50%. Daños estructurales, 40% de los hogares reportó daños por hundimiento del suelo en los últimos 5 años. Dentro del desplazamiento, localizamos que el 30% han tenido que abandonar su vivienda temporalmente por inundaciones. Los ingresos mensuales que perciben las personas es el 40% de 3,000 a 6,000 pesos, 30% de 6,000 a 10,000, 20% menos de 3,000 y 10% menos de 10,000. El número de personas por vivienda deriva en 4.2 personas aproximadamente. Dentro de las medidas de protección que adoptan los habitantes es el generar o colocar sacos de arena, elevar sus muebles y protección con plástico y lona. Las conclusiones a las cuales podemos llegar es que las inundaciones son frecuentes y afectan gravemente las viviendas en varias colonias del Valle de Chalco. La infraestructura actual es ineficiente para prevenir inundaciones. Las medidas preventivas adoptadas por los habitantes son limitadas y parciales. Es necesario implementar obras de drenaje y programas de prevención comunitarios para reducir riesgos.
Algunas recomendaciones que se pueden tomar serían mejorar el drenaje pluvial y el mantenimiento del alcantarillado, implementar campañas de limpieza y concientización sobre basura acumulada, capacitar a los residentes en medidas preventivas efectivas y seguras y realizar estudios de riesgo y vulnerabilidad para planear soluciones a largo plazo.